Capítulo 3. Mi principal esfuerzo fue aprender el idioma, y mi amo, como lo llamaré desde ahora, sus hijos y todos los criados de la casa estaban deseosos de enseñármelo. Les parecía un prodigio que un animal inferior mostrara semejantes signos de criatura racional. Yo señalaba todo y preguntaba su nombre, que escribía en mi diario cuando me hallaba a solas, y corregía mi mal acento pidiendo a los miembros de la familia que lo pronunciaran con frecuencia. En esta cuestión, un viejo alazán, uno de los sirvientes de la familia, estaba muy dispuesto a ayudarme. Cuando hablan, pronuncian a través de la nariz y la garganta, y su lenguaje se aproxima al alto holandés o al alemán más que a ningún otro idioma europeo de los que yo conozco, pero es mucho más gracioso y significativo. El emperador Carlos V hizo casi la misma observación cuando dijo que si tuviera que hablar a su caballo lo haría en alto holandés. La curiosidad e impaciencia de mi amo eran tan grandes que pasó muchas horas de su tiempo libre instruyéndome. Estaba convencido, como me dijo más tarde, de que yo tenía que ser un yahoo, pero mi habilidad para aprender, mi cortesía y mi limpieza lo asombraban, por ser cualidades totalmente opuestas a las de aquellos animales. Lo que más perplejo lo dejaba eran mis ropas, y se preguntaba a veces si no formarían parte de mi cuerpo, ya que nunca me las quitaba hasta que la familia se iba a dormir y me las volvía a poner antes de que ellos despertaran por la mañana. Mi amo estaba ansioso por saber de dónde venía, cómo había adquirido aquella apariencia de razón que mostraba en todos mis actos, y por conocer mi historia contada de mi propia boca. Lo que esperaba que yo estaría en condiciones de hacer muy pronto, por mi gran facilidad para aprender y pronunciar sus palabras y sus oraciones. Para ayudar a mi memoria, transpuse todo lo aprendido en el alfabeto inglés, poniendo por escrito las palabras junto a sus traducciones. A esto último, tras algún tiempo, me aventuré a hacerlo en presencia de mi amo. Me costó mucho trabajo explicarle lo que hacía, porque los habitantes del país no tenían la menor idea de lo que eran los libros ni la literatura. En un periodo de aproximadamente 10 semanas fui capaz de entender la mayoría de las preguntas de mi amo y en 3 meses pude darle algunas respuestas tolerables. Él tenía extrema curiosidad por saber de qué parte del país venía y cómo me habían enseñado a imitar a las criaturas racionales, porque los yahoos, a quienes él veía que me parecía exactamente en mi cabeza, manos y cara, que eran lo único visible, con una cierta apariencia de astucia y la más fuerte disposición dañina, eran visiblemente los de más nula capacidad de aprendizaje entre todos los brutos. Le contesté que vine de allende el mar, de un lugar muy lejano, con otros muchos de mi especie, en un gran navío hecho con los troncos de los árboles, que mis compañeros me obligaron a desembarcar en aquella costa y allí me abandonaron a mi suerte. Con alguna dificultad y mediante el auxilio de muchas señas logré que me entendiese. Replicó que yo debía estar equivocado o que había dicho aquello que no era, pues no existe en su idioma ninguna palabra que exprese mentira o falsedad. Sabía que era imposible que hubiera un país más allá del mar, o que un puñado de brutos pudieran mover a su antojo sobre el agua un navío de madera. Estaba seguro de que ningún Win vivo era capaz de construir semejante barco, ni confiaría en los yahoos para su manejo. La palabra Win, en su lenguaje, significa caballo, y etimológicamente la perfección de la naturaleza. Le dije a mi amo que sufría de carencias en cuanto a la expresión, pero que progresaría tan rápido cuanto pudiese, y esperaba que en poco tiempo sería capaz de contarle maravillas. Él se dignó ordenar a su yegua, su potro, su potranca y a los criados de la familia que aprovecharan cuanta oportunidad se presentara para instruirme, y todos los días, durante 2 o 3 horas, él mismo se tomaba idénticas molestias. Varios caballos y yeguas de alta posición de la cercanía solían venir a nuestra casa, ya que se había esparcido el comentario de la existencia de un yahoo maravilloso que podía hablar como un Win, y parecía, en sus palabras y actos, dejar entrever ciertos destellos de razón. Les encantaba conversar conmigo, me hacían muchas preguntas y recibían las respuestas que yo pudiera darles. Con todas estas ventajas, hice un progreso tan grande que 5 meses después de mi llegada entendía todo lo que hablaban y podía expresarme tolerablemente bien. Los Wins que venían a visitar a mi amo sin ningún propósito de verme y hablar conmigo no podían creer que yo fuese un verdadero yahoo, ya que mi cuerpo tenía una cubierta distinta a la de los otros de mi especie.
Se asombraban al observar que no tenía la piel o el pelo que eran usuales, excepto en mi cabeza, cara y manos. Pero yo descubrí el secreto a mi amo, tras un accidente que se había producido unos 15 días antes. Ya he dicho al lector que todas las noches cuando la familia se había acostado era mi costumbre desnudarme y taparme con mis ropas, y sucedió que una mañana temprano mi amo envió al alazán, que era su criado, a buscarme. Cuando llegó yo estaba profundamente dormido. Mis ropas se habían caído a un costado y tenía la camisa por sobre la cintura. Me despertó el ruido que hizo y observé que me daba el mensaje en un estado de cierta alteración, tras lo cual fue a ver a mi amo y con gran miedo le hizo un confuso relato de lo que había visto. Esto lo descubrí inmediatamente, porque tan pronto me vestí y fui a presentarme ante su señoría. Este me preguntó el significado de lo que su sirviente le había informado, que yo no tenía el mismo aspecto cuando dormía que el que parecía tener en otras ocasiones, y que su valet le había asegurado que algunas de mis partes eran blancas, otras rubias o al menos no tan blancas, y otras tostadas. Hasta entonces había ocultado el secreto de mi ropa, con el propósito de diferenciarme lo más posible de la maldita raza de los yahoos. Pero entonces me pareció que era en vano seguir haciéndolo por más tiempo. Además, consideraba que mis ropas y mis zapatos pronto se gastarían definitivamente porque ya estaban en muy malas condiciones, y que tendrían que ser reemplazadas con otras hechas de los cueros de los yahoos u otros animales, con todo lo que el secreto sería conocido. Por lo tanto le dije a mi amo que en el país de donde yo venía los de mi especie se cubrían siempre el cuerpo con la pelambre de ciertos animales, artesanalmente trabajada, ya sea por una cuestión de decencia, ya sea para evitar las inclemencias del clima, tanto el frío como el calor. En cuanto a mi persona, le daría pruebas de ello inmediatas si me lo pedía, y solo le rogaba ser excusado por no exponerle aquellas partes que la naturaleza nos había enseñado a ocultar. Él dijo que todo cuanto yo le exponía era muy extraño, pero especialmente la última parte, porque no comprendía por qué la naturaleza nos debería enseñar a ocultar aquello que la naturaleza nos había dado, que ni él ni su familia estaban avergonzados de ninguna parte de sus cuerpos, pero que no obstante podía hacer lo que me plazca. Tras lo cual primero me desabotoné la casaca y me la quité. Hice lo mismo con el chaleco, me quité los zapatos, las medias y los calzones. Dejé caer mi camisa hasta la cintura y levantando su parte inferior me la anudé como una faja alrededor de mi parte media para ocultar la desnudez. Mi amo observó toda la puesta en escena con una gran curiosidad y admiración. Tomó todas mis ropas en su cuartilla una tras otra y las examinó con mucha diligencia. Luego acarició mi cuerpo muy suavemente y me miró por delante y por detrás varias veces, tras lo cual dijo que era evidente que yo era un perfecto yahoo, pero que difería mucho del resto de mi especie en la blancura, en la suavidad de mi piel, en la carencia de pelo en varias partes del cuerpo, en la forma y la pequeñez de mis garras traseras y delanteras, y en mi tendencia a andar siempre sobre mis pies traseros. No quiso ver más, y me dio autorización para que me pusiera otra vez las ropas porque estaba temblando de frío. Expresé mi desasosiego al ver que me llamaba con tanta frecuencia yahoo, un animal odioso, por el cual sentía un odio y un desprecio tan extremos. Le rogué que no me aplicara aquella palabra y diese la misma orden a su familia y a los amigos que él toleraba que me vieran. Le pedí igualmente que el secreto de la falsa cubierta de mi cuerpo solo fuese conocido por él, al menos durante el tiempo que duraban mis actuales ropas, porque en lo relativo al observado por su criado el alazán, su señoría podía ordenarle que lo continuara ocultando. Mi amo consintió graciosamente a todo aquello, y así se guardó el secreto hasta que mis ropas comenzaron a romperse y me vi obligado a forzar mi ingenio para sustituirlas por diversos medios que más tarde mencionaré. Entretanto, él me pidió que continuara con la mayor diligencia en el aprendizaje de su idioma, porque estaba más asombrado de mi capacidad para hablar y razonar que de la forma de mi cuerpo, estuviera cubierto o no, y añadió que esperaba con impaciencia escuchar las maravillas que había prometido contarle. Desde entonces redobló los esfuerzos que había hecho para instruirme. Me llevó en presencia de todas sus amistades, haciendo que me tratasen con cortesía, porque, como les dijo en privado, ello me pondría de buen humor y resultaría más divertido.
Todos los días, cuando estaba ante su presencia, además del trabajo de enseñarme, me hacía varias preguntas relativas a mí, que yo respondía lo mejor posible. Por este medio ya se había formado algunas ideas generales, aunque muy imperfectas. Sería tedioso relatar los diversos pasos por los cuales progresé hasta poder entablar una conversación más regular, pero el primer relato que hice de mí, cualquiera fuera el tipo o extensión, fue de este cariz, que venía de un país muy lejano, como ya había tratado de decirle, con unos 50 más de mi especie, que habíamos viajado por el mar, en un gran navío hueco hecho de madera, mayor que la casa de su señoría. Le describí el barco de la mejor forma que pude, y le expliqué, extendiendo mi pañuelo como recurso, la forma en que el viento lo impulsaba, que después de una pelea entre nosotros me abandonaron en esta costa, en donde anduve sin saber por dónde, hasta que él me libró de la persecución de aquellos execrables yahoos. Me preguntó quién hizo el barco y cómo era posible que los Wims de mi país lo hubieran entregado a la dirección de unos brutos. Yo respondí que no proseguiría con aquel relato hasta que él no me diera su palabra de honor de que no se ofendería, y que tras ello le contaría las maravillas que le había prometido con frecuencia. Él estuvo de acuerdo, y yo continué asegurándole que el barco había sido hecho por criaturas como yo, quienes en todos los países por los que había viajado, así como en el mío, eran los únicos animales racionales que gobernaban, y que tras mi arribo al suyo me provocó un gran asombro ver que los Wims actuaban como seres racionales, del mismo modo que él y sus amigos se asombraron al hallar algunos signos de razón en una criatura a quien él se complacía en llamar Yahoo, y con la cual yo tenía semejanza en todas las partes, pero no podía dar explicación de su naturaleza brutal y degenerada. A continuación dije que si la fortuna alguna vez me devolvía a mi país natal y contaba mis viajes allí, como estaba decidido a hacer, todo el mundo creería que yo decía aquello que no era, que yo había inventado toda la historia y que con todo el respeto posible hacia él, su familia y sus amigos, y bajo su promesa de que no se sentiría ofendido, mis connacionales no creerían que un Wim fuera la criatura racional de una nación y un Yahoo el bruto.